Muchas gracias. Nos encontramos con el ingeniero Jorge Herrera Velázquez, egresado del Instituto Politécnico Nacional y coordinador de la Mesa de Movilidad y Transporte. Ingeniero, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué ciudad deseamos en materia de movilidad y transporte, tomando en cuenta que la Ciudad de México y la zona conurbada pues se han convertido en lugares muy complicados para los capitalinos para podernos desplazar con rapidez y comodidad? Gracias, buenos días y gracias por la invitación. Bueno, mire, uno de los grandes problemas que tiene la Ciudad de México en términos de movilidad y transporte es que el traslado de todos los bienes y los recursos que se hacen en una ciudad como la nuestra implica la movilidad de una gran cantidad de insumos. Por un lado, le diría que hay casi 20 millones de habitantes en la Ciudad de México que inciden directamente en la movilidad del transporte. 12 de ellos regularmente viven en la Ciudad de México y otros 6 o 8 millones que vienen del Estado de México a comprar, a trabajar, al cine, etcétera, y todos ellos inciden en la movilidad del transporte en la Ciudad de México. Yo creo que uno de los verdaderos propósitos del transporte y la movilidad es establecer políticas públicas que cubran efectivamente las necesidades de los usuarios. Es decir, saber efectivamente cuál es la oferta que tiene una ciudad como la nuestra para poder atender esa oferta a través de una demanda, haciendo estudios de demanda que perfectamente cubran esas necesidades del usuario. Ingeniero Herrera, a lo largo de los años las autoridades nos han dado a conocer a los ciudadanos que precisamente esos estudios existen, que han existido desde hace tiempo, y con ellos se hace la planeación del transporte en la Ciudad de México. Están las líneas principalmente del metro, ahora el Metrobús, las diferentes rutas del transporte público que tenemos en la ciudad. ¿Qué es lo que pasa? Los capitalinos percibimos muchos medios de transporte totalmente descoordinados y en algunos casos hasta desorganizados. Así es. El verdadero problema de esto es que está en las políticas públicas. A mí me parece que estos problemas se han venido suscitando desde hace por lo menos unos 30 o 40 años, pero la política pública es la que efectivamente ha impedido que estos objetivos se cumplan. ¿En dónde se atora la política pública? En las cuestiones de decisión de los partidos y en gran parte de los responsables de esos rubros. Por ejemplo, el problema de la Ciudad de México no es un problema el problema del transporte y la movilidad, no es un problema del transporte, sí. Es decir, el transporte se puede resolver optimizando todo el servicio de transporte masivo, es decir, darle prioridad al transporte masivo en todos sus modos, como es el metro, el metrobús y eso, y a través de que haya incentivos y programas de servicio bien establecidos del servicio, la gente dejará de utilizar más su vehículo para poder tener la alternativa del transporte público. Es decir, el problema no es tanto la infraestructura, sino la operación del propio servicio de transporte público, si es más eficiente, seguro. Porque déjeme decirle, licenciado, que uno de los objetivos del transporte, al final de cuentas, es un transporte digno, rápido, eficiente, seguro y accesible. Ese es uno de los objetivos del transporte. Y por eso pienso que el problema, el punto de inflexión, está efectivamente en las políticas públicas. Porque efectivamente, como usted dice, para finalizar, esos estudios existen, pero difícilmente se llevan a cabo. ¿Cómo debería de darse esa coordinación? ¿Cómo deben de empalmarse los diferentes modos de transporte y medios de transporte que tenemos aquí en la Ciudad de México? Hay que hacer muchos transbordos, los principales lugares de acceso tienen pocas unidades que nos llevan. Por ejemplo, el metro, el sistema de transporte colectivo, permanentemente está saturado. Varias rutas del Metrobús permanentemente están saturadas y no vemos el deseo de la autoridad, por ejemplo, de ampliar el transporte público. Bueno, nosotros tenemos considerados como especialistas en el rubro, que efectivamente el transporte como columna principal de movilidad en la ciudad debería ser el indicador más importante, es decir, no solamente infraestructura, sino en la operación de su propia línea, ¿no? Incrementando el parque vehicular, estableciendo nuevos puntos de ascenso y descenso, una distribución y asignación de viajes que efectivamente la gente le permita llegar a los paraderos
dejar sus vehículos, desconcentrar un poco la movilidad en la ciudad y a través de un sistema ortogonal de transporte con modelos multimodales de servicio para que la gente no le cueste moverse al interior de la ciudad y sea menos riesgoso y con menos efectos contaminantes. Es decir, un servicio octogonal de transporte implica que si una gente se quiere mover de un punto A a un punto B, no necesariamente tiene que pasar por el centro, sino que hay otras alternativas de movimiento con el mismo costo del servicio, pero ya con programas establecidos de tiempos definidos. Es decir, si yo planeo un viaje de un punto A a un punto B, yo como usuario sé que puedo utilizar por esta vía tanto tiempo o por la otra vía tanto tiempo. Pero no necesariamente tengo que pasar por los puntos de concentración de servicio. ¿Qué es lo que pasa con las autoridades? ¿Por qué no llevan a cabo ese tipo de planeación que me imagino funciona en otras ciudades y ha funcionado eficientemente? Mire, recientemente acabo de hacer un viaje a Montreal, a Canadá, y perfectamente, por eso le decía yo, licenciado, que el problema, el punto de inflexión está en la voluntad política de las autoridades para llevar a cabo eso. Porque en Montreal, por ejemplo, se pueden hacer los movimientos que le refiero y la gente sube al metro y sube con bicicletas, con computadores, hay orden, hay disciplina en el traslado, en la movilidad, es seguro, es eficiente, es rápido, es accesible, es barato, etcétera. ¿Y por qué en la Ciudad de México, teniendo más o menos la misma cantidad de ciudadanos, por qué es tan complicado? Por eso yo pienso que el problema es un problema de la práctica pública, ¿no? De que los mismos responsables, sabiendo de los problemas, no los llevan a cabo. Y pasa más por los intereses individuales o de grupo que efectivamente atender las necesidades de los usuarios. Entonces, o de la necesidad del público. Hace falta planeación, no basta simplemente con decir, bueno, los ciudadanos comunes, los que no somos especialistas, inmediatamente hace falta más metro, hace falta más metrobús, hace falta más transporte troncal que llegue a las colonias más alejadas en la periferia. Parece que no es ese simple deseo de que haya más metro o más metrobús, hace falta planeación, hace falta organización, hace falta un nuevo diseño del transporte en la ciudad. Bueno, yo recuerdo, licenciado, que uno de los propósitos de la administración en general y tiene como elementos es la planeación, el control, la supervisión y la ejecución. Y uno de ellos es perfectamente la planeación. Cuando en una ciudad como la nuestra y haya políticos y gente que es responsable, que efectivamente es, con una buena planeación se puede mover cualquier cantidad de usuarios, y no necesariamente tiene que ser porque nos haga falta más metro, porque nos haga faltas más vialidades. El problema de la Ciudad de México no es una cuestión de ampliar más vialidades, porque de todos modos el vehículo no se va a mover. El verdadero problema es atender la necesidad del transporte masivo de superficie, el metro. A lo mejor no incrementándolo, pero poniendo programas de operación más eficientes para que el metro en altas demandas efectivamente pase cada 10 o 15 segundos, atienda una cantidad de usuarios, se los lleva y permanentemente estar haciendo ese traslado. Pero ¿qué pasa? Las autoridades en el metro, por ejemplo, sabiendo que hay comercio ambulante, semifijo y vendedores al interior, reducen la capacidad vial del servicio para los peatones y entonces termina tarde que temprano por colapsarse. Y al final de cuentas el servicio que se tiene que dar al ciudadano, pues no se cumple, ¿no? Las constantes fallas técnicas, los paros que duran a veces minutos en medio del túnel o entre las estaciones. Efectivamente, porque a pesar de que ya hay programas establecidos de servicio, no se cumplen de acuerdo a las bitácoras de servicio. Es decir, en horas pico sabemos que hay más demanda de servicio. Y entonces se tiene que atender una cantidad importante para mover esas personas. Pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, el metro se le descompone el tren maestro de servicio o el operador está de mala, se durmió? Sabemos que hay ese tipo de cosas. Y entonces hay retrasos de 10, 15 segundos que de repente van a impactar en los momentos pico y finalmente se va a colapsar. Ahora, ingeniero, ¿qué pasa con el transporte privado? Anteriormente, varias administraciones alentaron el uso del vehículo, se construyeron vialidades, pero ahora percibo que estamos viviendo un fenómeno a la inversa. El ancho de las vialidades se está reduciendo para darle paso a unidades alternativas de transporte, principalmente la bicicleta. La circulación por el centro histórico se ha restringido de manera importante para los vehículos. De hecho, las propias autoridades medioambientales de esta ciudad han dicho que de lo que se trata es de desalentar el uso del vehículo, pero parece que no hay opciones para incrementar y organizar mejor el transporte público.
Bueno, yo he propuesto en estas mesas, precisamente no solamente porque soy ingeniero egresado del Politécnico y tengo una amplia experiencia en el transporte por la especialidad que tengo. Sí me parece que el problema de reducir la capacidad vial es un problema grave. También considero que el Metrobús es innecesario porque no mueve una cantidad de gente importante. Es decir, si nosotros incorporamos el metro, desde mi punto de vista técnico, en una vialidad como Reforma, y a la gente a la que está orientada, finalmente la gente de Reforma no necesita metro, porque la mayoría de la gente trabaja y tiene buenos, en términos generales, su nivel socioeconómico sí es satisfactorio. ¿Por qué ese Metrobús no lo metemos a Chalco? ¿Por qué ese Metrobús no lo metemos a Iztapalapa? ¿Por qué cubriendo las necesidades que efectivamente la gente tiene allí? En Reforma difícilmente la gente, si no toma el Metrobús, toma el taxi o se va en su coche. Es decir, esa política pública está mal orientada, porque el transporte debe ser efectivamente para la gente que lo requiere. Entonces estamos hablando de que una ciudad como la nuestra está colapsada porque al incorporar, por ejemplo, el Metrobús, no es necesario que se meta así. El Metrobús, por ejemplo, también lo he dicho en varios foros, el corredor principal de la línea 1, que es de Insurgentes a Caminero, efectivamente recorre toda la parte de la Ciudad de México, pero no es eficiente, no es seguro. Efectivamente, cada rato se para la línea, la gente no puede viajar cómodamente porque hay una sobresaturación. Es correcto, en horas Y pico. yo le diría, si usted quiere viajar, por ejemplo, de un punto a otro punto en el Metrobús, difícilmente lo va a poder hacer con su esposa, con sus hijos, es imposible. Entonces, ¿qué pasa con ese transporte? Sí se da, sí se ofrece, pero es de mala calidad. Ahora, ¿qué pasa con el transporte de carga? Otro de los grandes problemas, las maniobras de carga y descarga en prácticamente todos los puntos de la ciudad, en Polanco, en la Colonia del Valle, en cualquier punto de la ciudad, a cualquier hora del día, siempre nos vamos a encontrar un camión de carga realizando diferentes tipos de maniobra. Es necesario, sabemos que sin el transporte las mercancías no llegan y pues evidentemente se generaría desabasto. Pero ¿qué pasa con ese transporte de carga? ¿Qué tan desorganizado o qué tan organizado está? Bueno, sí, efectivamente hay una organización en ese tipo de modalidad en el transporte de carga, porque desde mi punto de vista muy general y muy objetivo, el transporte de carga solo se debe dar en horarios nocturnos, que efectivamente las vialidades están menos usadas y menos saturadas. Los tiempos de recorrido, los tiempos de traslado son mucho más rápidos y entonces efectivamente ese transporte solamente debe estar encaminado en la noche. Lo hemos dicho en diferentes foros, pero reitero, licenciado, ahí el verdadero problema sigue siendo las autoridades, porque hoy mismo usted se puede encontrar que en cualquiera de las 33 vialidades, corredores importantes de la Ciudad de México, y le digo del viaducto, le puedo decir de Patriotismo, le puedo decir de Revolución, etcétera, regularmente usted se puede encontrar un camión de carga que ya sea que lleva fruta, lleva el gas, lleva muebles. O un tráiler de doble remolque, sin ningún y problema. En el momento que un vehículo de ese tipo tenga una avería, efectivamente el siniestro es seguro. No se permite la movilidad de otros vehículos particulares, afecta en tiempos de hora y económicos a la gente que efectivamente se mueve por esas vialidades, ¿no? Es decir, el transporte de carga solamente se tiene que llevar a cabo en la noche a los centros de asignación y distribución de mercancías, que es la central de abastos, que es el punto neurálgico. Y de ahí, licenciado, creo que bien regulado por parte de las autoridades de ese rubro, que les permitan ciertos horarios, ciertos corredores, en donde ellos puedan mantener su distribución. Los empresarios alegan principalmente dos puntos. Hay que pagar más salario y nos enfrentamos al tema de la inseguridad. Los asaltos al transporte, lamentablemente, son un hecho cotidiano y pues los empresarios lo dicen. No queremos que nuestros camiones estén circulando en la noche por el riesgo a un robo o un asalto. ¿Cómo conciliamos este interés que tenemos los ciudadanos de circular y el interés que tienen los empresarios pues de desarrollar su actividad? Muy legítimo. Sí, pero bueno, habría que ver primero, hay prioridades. Efectivamente, la Ciudad de México, desde mi punto de vista, tiene dos grandes necesidades en general. Una es la alimentación y otra es el traslado. Y muchas veces las gentes que no tienen recursos suficientes prefieren más lo segundo que lo primero. Es decir, la gente prefiere trasladarse en lugar de comer. Es importante salir de su trabajo y llegar. ¿Qué hacen los empresarios? Los empresarios obviamente aducen ese tipo de necesidades, pero efectivamente el problema de la Ciudad de México hay que atenderlo primero al ciudadano, sus necesidades.
de parte del gobierno está ofrecerles seguridad, transporte, bienestar social, y eso es prioritario antes que las prioridades del empresario. Y si un empresario tiene que sacrificar un poco su economía, tiene que sacrificar un poco la seguridad de sus unidades, tendrá que ser en beneficio del ciudadano primero. Porque es evidente que en esta ciudad la inseguridad no solamente está en el transporte de carga, en el transporte público. Usted puede tener muchas deficiencias en ese servicio y le pueden perder el dinero, su cartera, sus teléfonos, y el transporte en la Ciudad de México es muy complicado cotidianamente. Entonces llegamos a lo mismo en lo que yo en este foro he establecido. Se requieren políticas públicas bien definidas para atender el problema del transporte y la movilidad. Un transporte seguro, rápido, eficiente, accesible, que le permita al ciudadano en esta ciudad, como bien decía, en la ciudad que deseamos, trasladarse y moverse en ambientes dignos, eficientes, que efectivamente atiendan al ciudadano no solamente con calidad, sino los niveles de servicio sean atendidos de manera correcta. La seguridad en el transporte público, ingeniero, bueno, todos los días yo creo que todos hemos sido víctimas alguna vez de un asalto menos violento, más violento, en los autobuses que corren a la zona metropolitana, aquí mismo en la Ciudad de México, en delegaciones como Iztapalapa, como Gustavo Amadero, como Álvaro Obregón, frecuentemente nos enteramos de actos violentos para despojar a los usuarios de sus pertenencias. Esta percibo que ha sido una de las grandes asignaturas que los gobiernos no han logrado resolver. ¿Por qué, ingeniero? Ese problema es coyuntural. A mí me parece que desde hace por lo menos unas 2 administraciones no se ha querido ver, o más bien no se ha querido resolver. A pesar de que lo expresan y que dicen que es su prioridad. Me parece que pasa más por los intereses individuales. Este discurso, y se lo digo francamente porque yo soy apartidista, pero sí considero efectivamente mi profesión y la parte técnica que domino, es que efectivamente pasa más por el interés de las autoridades, ¿no? Ellos lo saben, pero difícil hacen algo para resolverlo. Le voy a poner un ejemplo. El metro de la Ciudad de México traslada arriba de 5 o 6 millones de usuarios. Todos los días. Es la columna vertebral del servicio de transporte. Pero ¿por qué las autoridades no quieren quitar a los vendedores? ¿Por qué las autoridades saben que hay gente que vende discos, venden... Hay hasta prostitución en algunas estaciones. La gente sabe que hay gentes que se dedican a robar. Las autoridades lo saben. Y si lo saben, ¿por qué no resuelven el problema? ¿Por qué no hacen un programa para efectivamente resolver ese problema? Yo todos los días que viajo en el metro, que tengo la posibilidad de utilizarlo, es prácticamente persignarse y esperar que no le roben. Ahora el transporte público concesionado de ruta fija, concretamente los peceros que ya tienen establecidas sus rutas, ya la gente sabe que ese tipo de servicios no los puede utilizar porque a ciertas horas es riesgoso. Ya cualquier agente se sube, cualquier gente tiene miedo de que pasen y lo asalten y lo roben. Y el problema es que una vez que eso ocurra, difícilmente las autoridades hacen algo por resolverlo. Es decir, tienen al delincuente, lo presentan en las agencias investigadoras o en el Ministerio Público, pero difícilmente se hace algo. Entonces, las gentes que se dedican a ese tipo de robos o a la inseguridad que tiene el usuario, siempre está expuesto, y las autoridades lo saben. Por eso le decía al licenciado que por lo menos estas 2 últimas administraciones, así yo lo veo, lo saben, se los hemos propuesto, pero difícilmente hacen por resolverlo. Hace unos instantes usted mencionó al transporte concesionado. A mí me llama la atención cómo en esta ciudad coexisten diferentes medios de transporte, incluso coexisten diferentes tarifas por el mismo servicio. Todavía nos encontramos los microbuses que cobran 5 pesos, pero de repente nos subimos a otra unidad, la tarifa es de 7 pesos, nos subimos al metrobús, la tarifa es de 6 pesos. Yo percibo que, bueno, ese es un esquema desde mi punto de vista ilógico. Las condiciones mecánicas del metrobús, la comodidad de algún transporte concesionado, el que corre por Reforma. O sea, nos movemos en mundos opuestos para utilizar un mismo servicio. ¿Por qué no se ha dado esa uniformidad
en el transporte concesionado de la Ciudad de México? Bueno, nosotros la vemos como organización en algún momento dado, yo creo que la administración del licenciado Marcelo Ebrard, le propusimos que efectivamente se hiciera un TUM, un ball round, donde efectivamente las políticas de movilidad y transporte se manejaran sobre una persona. Es decir, que la Secretaría de la CETRAVI, lo que antes la Secretaría de Transporte y Movilidad, hoy la CEMOVI, efectivamente concentrara toda la organización del transporte, es decir, todas las modalidades que es el transporte de bicicleta, el transporte concesionado, el taxi, el metrobús, el metro, todas esas modalidades deben estar concentradas en un solo órgano regulador y regidor de ese servicio. Que no se le permita a los peceros, como usted dice, tener peceros todavía de esos viejos. De los 90 del siglo pasado. Y con diferentes tarifas. Exacto, sí. Porque además, al final de cuentas, el servicio concesionado, los peceros dan un servicio, pero cuando ellos consideran, suben las tarifas, no ofrecen las garantías de seguridad al usuario. Es decir, súbete, pero no sabemos si vayas a llegar, o no sabemos si te vayan a quitar tus pertenencias en el traslado o al destino a donde tú quieres llegar. ¿Por qué ocurre eso? Porque el órgano rector no tiene un control sobre ese tipo de servicios. Y mire que estamos hablando de que ese tipo de servicios trasladan alrededor de unos 2 millones o 2.400.000 usuarios diariamente en la Ciudad de México. Es decir, hay muchas necesidades que tiene el ciudadano, pero que no son atendidas precisamente porque las autoridades responsables no lo quieren hacer. ¿Y qué pasa, cambiando un poquito de tema, ingeniero, con el transporte que muchos llaman alternativo? Por ejemplo, el fomento al uso de la bicicleta. Cada vez vemos más motocicletas circulando por la Ciudad de México. ¿Verdaderamente son alternativas para la movilidad de los citadinos? No, señor, no, de ninguna manera. Primero porque pasa por la cultura. Es una cuestión de cultura. Si lo vemos como países como Inglaterra, como Japón, etcétera, gran parte de ese tipo de movilidad en ese tipo de vehículos es porque pasa mucho por la cultura del ciudadano. En la Ciudad de México no tenemos cultura para eso. Es una ciudad en donde es una ciudad anárquica, en donde cada quien toma decisiones. Si usted se mueve en ese transporte, se mueve en su vehículo, difícilmente usted va a estar tranquilo porque sabe que cualquiera toma decisiones. Como es anárquico la situación, cada quien hace lo que considera que está bien. No dejan pasar al que le toca, por ejemplo, en un cruce. No hay respeto por las reglas de tránsito, las mismas autoridades no respetan al automovilista, etcétera. Mucho menos si no se respetan los propios vehículos, ese tipo de movilidad en la bicicleta está prácticamente sentenciada, ¿no? Y lo digo porque pasa más por un problema de cultura. México es una ciudad en donde no está regulado el servicio y entonces los ciudadanos siempre tomamos decisiones anárquicas, ¿no? En donde consideramos que el derecho de paso lo tengo yo y no el ciclista, por ejemplo, ¿no? El problema que le veo finalmente es que al incorporar en las vialidades este tipo de traslado, al confinar o reducir la capacidad vial del corredor, están efectivamente incorporando una gran cantidad de retrasos en la movilidad de los vehículos. Es decir, una gente que tenía que pasar por Reforma y 200 vehículos pasaban al minuto por ese tramo, resulta que ahora van a pasar 120. Esos 120 van a tener retrasos en el tiempo y van a impactar a la parte trasera de esa movilidad, por los semáforos, porque un vehículo se descompuso, etcétera. Y con todo lo que conlleva, retrasos, emisiones de gases a la atmósfera. Sí. Esa parte, licenciado, creo que sí, la calidad del aire tiene que ver mucho. Todo esto, el traslado, la movilidad, eso impacta mucho en la calidad del aire de la Ciudad de México. Grandes índices de contaminación. Y yo me he puesto a pensar, pues efectivamente, no solamente en el ámbito de la movilidad, sino las repercusiones que tiene a la salud del ciudadano el vivir en una ciudad tan complicada, ¿no? En donde efectivamente no hay una responsabilidad de parte de las autoridades para que efectivamente estos problemas de los que hablábamos al inicio sean atendidos con verdaderas políticas públicas, ¿no? Con gente que efectivamente al llegar a esas decisiones lo haga convencido de que efectivamente son en beneficio del ciudadano. Y ya para concluir, ingeniero Jorge Herrera Velázquez, en muy pocas palabras, ¿qué ciudad deseamos en materia de transporte entonces? Queremos una ciudad que dignifique al ciudadano,
que efectivamente sean atendidas sus necesidades básicas. Una de ellas es la seguridad, otra de ellas es el transporte y la movilidad, y desde luego en donde el ciudadano se sienta, pues ya no digamos feliz, pero que se sienta satisfecho con todo lo que las gentes que toman esas decisiones se comprometen a darles, por lo menos en el caso que a mí me corresponde, que sea un transporte de calidad y que ofrezca grandes niveles de servicio. Eso es lo que una ciudad nos gustaría y deseamos que pase con la nuestra, licenciado. Le agradezco mucho. Hombre, muy amable por su A invitación usted. y gracias.